Usted está diciendo protector o guardián. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña desde el primer libro de la Biblia que hubo dos hermanos, uno llamado Caín y el otro llamado Abel. Caín tenía envidia de su hermano Abel, porque Abel halló gracia delante de Dios. Y eso a Caín le causó un problema en su corazón, rencor, amargura, rencilla. Y llegó a tal grado ese rencor y esa amargura que él asesinó a su hermano Abel. Ese es el primer asesinato o el primer homicida que aparece en la historia del mundo, es este hombre Caín. Y cuando Dios viene a pedirle cuentas a Caín, Dios le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Caín, de manera desafiante y retadora, le dice a Dios, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Este es un claro ejemplo de que lo que Dios espera de nosotros precisamente es que nos convirtamos en unos shomer, en unos guardianes, en unos protectores de nuestros hogares, de nuestra familia. En las semanas anteriores hemos leído el libro de Nehemías, hemos tenido este versículo como base, donde Nehemías, al restaurar la ciudad que estaba cayéndose en pedazos o estaba destruida, desolada, Nehemías, la estrategia es que él trabaja con las familias, arma a las familias y Nehemías lanza su grito de guerra y les dice, vamos a pelear por nuestra esposa, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestros hermanos. Y durante las semanas pasadas hemos estado insistiendo porque esto es lo que nos conviene a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, el entender que no podemos vivir de una manera egoísta, ni podemos dejar que sucedan cosas cuando muchas veces nosotros podemos hacer algo más por nuestra casa, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, e incluso la Biblia dice por tus hermanos. Entonces, el grito de guerra que hoy quiero transmitirte es este. Luchemos por nuestra familia, luchemos por nuestros hogares. Yo quiero comenzar leyendo Proverbios 24:3, si me acompañan a buscarlo en su Biblia. Particularmente ese libro está en el centro de la Biblia junto con Salmos, Proverbios, el capítulo 24, versículo 3 y 4. Quiero leer Nueva Traducción Viviente. Y quisiera pedirles que se pongan en pie, si son tan amables, como reverencia del primer versículo de esta enseñanza. Dice, una casa se edifica. Digan conmigo, se edifica. ¿Qué es lo que se edifica? Una casa. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece, digan conmigo, se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos, es decir, sus recámaras, de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Tomen su lugar, son muy amables. Yo quiero esta mañana hablarte sobre proteger los pilares. Esos pilares que son los fundamentos, los cimientos de toda casa. Cualquier casa que no está protegiendo estos pilares está destinada al desorden y al caos. Donde hay desorden, donde hay caos, hay oscuridad. Ahí Dios no puede estar. Y yo quiero que entremos en esta reflexión donde podamos comprender todos que es tan importante el proteger estos 4 pilares de los cuales yo quiero hablarte, porque el consejo que nos da el sabio Salomón es que una casa se edifica con sabiduría. Para sorpresa de algunos, a lo mejor tú pensaste que solamente era suficiente casarte y tener hijos y que solito todo se iba a construir y solito todo se iba a edificar. Te tengo que recordar que eso no sucede, eso no pasa en ninguna parte. Es necesario que los guardianes, los protectores de la casa,
Llámese hijos, llámese hijas, llámese hermanos, llámese papá, llámese mamá, llámese esposo, esposa, necesitan edificar. Y particularmente, dice el sabio Salomón, con sabiduría. ¿Cómo se edifica la casa? Con sabiduría. Y quiero recordarte que es la misma Biblia que nos enseña que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es de lo alto, dice el libro de Santiago, pero hay una sabiduría que es terrenal. El problema es que muchos de nuestros hogares hemos querido edificarlos basándonos en una sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal yo la puedo resumir en esto. Como vi que lo hizo mi mamá, como vi que lo hizo mi papá, como vi que lo hizo mi abuela, empezamos a repetir patrones dentro de nuestra casa. Y esa sabiduría no es que esté del todo mal, pero habría y valdría mucho la pena evaluar si es realmente necesario repetirlo todo. Porque muchas veces solamente repetimos por repetir o hacemos por hacer, pero no nos damos cuenta que al hacer estamos edificando. Pero hay muchas cosas que hemos edificado incorrectamente. Santiago capítulo 3, versículo 13, en la palabra de Dios para todos, en esta versión PDT, Santiago, el pastor o el líder principal de la iglesia primera de Hechos, Santiago, que también es medio hermano de Yeshua, de Jesús, él escribe esta carta universal y él nos habla de la diferencia de basarte en una sabiduría que viene de Dios o basarte en una sabiduría que es conforme a la humanidad o terrenal o experiencia humana. Dice Santiago 3:13, dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría. Digan conmigo, demuestre. ¿Qué pasa con la sabiduría? La sabiduría se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. ¿Qué es lo que quiero decir, familia de Colectivo 7? Que la sabiduría no es tener la información. Ah, sí, claro, yo ya sé eso. Ah, sí, ya lo sabía. Ah, sí, he escuchado al respecto. No. Santiago nos está dando la pauta que la sabiduría se demuestra. Ajá, ¿cómo se demuestra? Con tu buena conducta. Y dice aquí, con buenas obras hechas ¿cómo? Con humildad. Quiere decir que la sabiduría que viene del cielo es una sabiduría que es relacional. Digan conmigo, relacional. ¿Quieres conocer a una persona sabia? Es una persona que en sus relaciones procura el bienestar de los demás. No es una persona egoísta. Y ahorita vamos a ver esto. Dice aquí la siguiente parte. El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Esto está fuerte, ¿no? Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Versículo 15. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente. Aunque en realidad, escuchen esto, aunque en realidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde? No tengan miedo, del demonio, del diablo, del chanclas, del Satanás. Esta sabiduría es tan peligrosa porque oculta la verdad, dice aquí. Y después dice el versículo 16, por eso donde hay celos, ¿cuántos saben que para que haya celos necesitamos más de una persona? Donde hay celos, por eso digo que la sabiduría es relacional, dice donde hay celos y rivalidad, ¿cuántos saben que para que haya rivalidad necesitas más de una persona? También hay desorden y toda clase de mal. Es decir, quienes aplican la sabiduría del mundo en su hogar, dicen vamos a construir nuestro hogar, esposo, esposa, hijos, quieren construir su hogar, pero lo quieren construir conforme la sabiduría del mundo, conforme lo que dice la cultura del mundo, conforme lo que dice tu sacrosanta madre, tu padre, tu abuelo. Quieres construir, y no es que esté, insisto, no es que esté todo el mal, estén equivocados, pero necesariamente necesitamos evaluar, tener un criterio de acuerdo a la palabra de Dios para saber si es realmente prudente el que podamos repetir lo que ellos hicieron.
Entonces, dentro de esta introducción yo quiero llevarte a que entendamos que es necesario edificar bajo el término sabiduría. Es imposible edificar, pero ¿qué sabiduría vamos a ocupar? ¿La sabiduría popular? ¿La sabiduría del mundo? No, vamos a ocupar la sabiduría de Dios. Y ya leímos que la sabiduría de Dios es totalmente diferente. Versículo 17, ¿cómo es? La sabiduría que viene del cielo es, ante todo, número 1, pura. También es pacífica, considerada, flexible. Además, siempre, digan conmigo siempre. ¿Qué significa siempre? ¿Siempre significa siempre? Es que esto es constante, no deja de ser. Siempre, dice aquí, es compasiva y produce una cosecha. Esto es emocionante, porque cuando actúas bajo el término de Dios, la sabiduría de Dios, que es pacífica, es considerada, es flexible, siempre es compasiva, produce una cosecha ¿de qué? De bondad. Asimismo es justa y sincera. Muy bien, colectivo 7, quiero compartirte rápidamente lo que tenemos que edificar, lo que tenemos que proteger, lo que tenemos que procurar en nuestra casa. Si te hablo que son 4 pilares y utilizo esta palabra pilares o fundamentos, quiere decir que son muy, muy importantes. Es como si yo me quisiera poner creativo en este lugar. Yo que no sé nada de arquitectura, yo que no sé nada de construcción, yo digo, ¿sabes qué? Esa columna de allá no me gusta. Yo creo que la vamos a quitar. Esa y la columna de allá vamos a quitarla. ¿Qué les parece? Vamos a moverlas porque me quitan mucho espacio. ¿Qué es lo que va a pasar? Estoy diciendo una tontería, ¿no? Porque eso es más que obvio, se va a venir. Entonces, así de importante es lo que te voy a decir. 4 pilares, 4 fundamentos sobre los cuales tenemos que construir. Te los menciono rápido. El perdón, la honra, comunicación y disciplina. Ahorita los vamos a ver en la palabra de Dios uno por uno. Perdón, honra, comunicación y disciplina. Sobre estos 4 pilares debe estar asentada nuestro hogar. Ya se dieron cuenta que estamos bajo ataque, ¿no? Nuestras familias hoy en día, desde siempre, podemos decir que desde que comenzó la historia de la humanidad en Génesis, la primer familia estuvo bajo ataque. El enemigo no esperó nada. El enemigo inmediatamente fue a atacar el matrimonio de Adán y de Eva. Y la mejor forma de poner en crisis un hogar es ponerlo bajo ataque. En esta discusión, en este pleito entre Adán y Eva, el enemigo de nuestras familias, el diablo, busca desestabilizar tu hogar. ¿Y sabes por qué lo desestabiliza? Porque los pilares que tenemos que proteger no los estás protegiendo. Quizá le estás dando mucha importancia. Es como si yo dijera, le tengo que dar mucha importancia a unas ventanas, le quiero dar mucha importancia a la pintura, a la fachada, pero me vas a decir, oye, pero los cimientos, las columnas, esas son importantes, hay que protegerlas, hay que cuidarlas, porque es lo que mantiene de pie este lugar. Y precisamente es lo que tú necesitamos entender, que el enemigo lo que va a atacar precisamente son estos pilares. Te va a atacar en el perdón, en la honra, en la comunicación, en la disciplina. Ahí te va a atacar en tu casita para que entres en crisis y entres en una desestabilidad, precisamente porque ahí entra el caos, ahí entra el desorden y parece que todo está, perdón la expresión, patas para arriba. Ahora, entendamos que nuestros hogares son hogares en movimiento. Digan conmigo, movimiento. Como si hubieran comido chalupas. Movimiento. Gracias. Nuestros hogares están en un constante movimiento y ¿sabes qué? Eso es bueno. La otra vez yo les compartí y les decía que un amigo mío de hace muchos años me presumía y me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es Saki? Porque así me dice mi amigo, así me dicen los que me conocen de ya mucho tiempo, Saki. Me dicen, ¿sabes qué es Saki? Yo te quiero presumir que en mi matrimonio llevamos ya más de un año que no peleamos, que no discutimos. Estamos muy bien, estamos en una gran etapa. Cuando él me dijo eso, yo saqué mis ojos y le dije, no,
La ausencia de problemas, la ausencia de discusiones no significa que estén bien. No nos engañemos. Donde dicen que no pasa nada, en realidad está pasando todo. Es más, es tan normal que tengamos discusiones, es tan normal que tengamos diferencias en nuestro hogar, porque somos hogares que estamos en un constante movimiento, y dentro de ese crecimiento y mover hay roces en la familia, y es del todo normal porque hay crecimiento. Cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de movernos, cuando dejamos realmente de funcionar como familia, entonces entra en una aparente calma nuestros hogares, pero en realidad ahí la familia dejó de crecer, ahí la familia dejó realmente de aspirar a un crecimiento, a un desarrollo, no solo personal, sino familiar y espiritual. Entonces, si tú crees que porque no hay problemas, no hay discusiones, no pasa nada, yo te digo, no te engañes. Es que en realidad hay cosas que se están ocultando, hay cosas que no se están hablando, o que tú quieres evadir y no quieres prestar atención, pero eso no significa que todo esté bien. No nos vamos a engañar. Entonces, una familia normal, alguien me preguntaba la otra vez, pastor, usted ya casi no discute con su esposa, ¿verdad? Porque yo lo veo y hasta se dan besito aquí arriba y toda la cosa, increíble. Son una gran pareja. Y le digo, momento, no lo idealices. Somos tan normales como cualquier otra pareja. Mi esposa y yo hacíamos otra vez en promedio, nosotros discutimos por lo menos 3 o 4 veces al mes. Si bien nos va. Porque, óigame, aguantar al pastor no es nada sencillo. Sé que parezco un gran hombre de Dios y que parece que no voy al baño, pero mis hermanos, yo tengo un montón de errores, tengo un montón de fallas porque soy una persona común. ¿Y sabe qué? Mi esposa está en un constante crecimiento, yo también, mis hijos también. Entonces entramos en una dinámica donde a veces yo no estoy de acuerdo, ella no está de acuerdo, y lo decimos y lo expresamos. Pero eso no significa que no seamos una familia bendecida. No nos confundamos, los términos familias bendecidas, familias perfectas, eso no existe. Entonces no estamos hablando de superficialidades, estamos hablando de ir a la profundidad. Lo que sostiene nuestra familia son estos pilares. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quiero hablar del primer pilar. El primer pilar es el pilar del perdón. Y aquí shomer, cada uno de ustedes es un shomer, un protector, un guardián. Yo quiero decirles esto: protege, por favor, te lo voy a pedir. Si soy tu pastor, considéralo. Por favor, protege el pilar del perdón. Cuando descuidamos este pilar que es tan elemental, tan básico, nuestra casa va a entrar en una crisis, en una dinámica de desconectarse. Protege el pilar del perdón. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Creo que es bastante claro. ¿Habrá alguien en este mundo que sea demasiado listo como para decir, ya me salí con la mía, qué óvole, cómo les quedó el ojo? Les digo algo, la Biblia dice no. No, en realidad esa persona, dice aquí el apóstol Pablo, no te dejes engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Digan conmigo, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Yo te quiero decir que en tu familia, en tu hogar, siempre habrá etapas donde las relaciones van a estar muy tensas. Son etapas difíciles, todas las familias las pasamos, y de tiempo en tiempo vuelven a llegar esas etapas porque son necesarias entrar en esta dinámica de roce, de fricción, porque quiere decir que no estamos llegando a un acuerdo, quiere decir que no estamos hablando lo suficiente. Tarde que temprano, si tú tienes hijos pequeños, te tengo que decir, llega un momento donde tú tienes que enfrentar esta situación con tus hijos. Tus hijos no van a estar de acuerdo en lo que tú les estás diciendo, y tu papá no vas a estar de acuerdo en la forma en la que ellos están conduciendo.
Esto es importante. Algunos padres en su afán, lo dije la semana pasada, algunos padres en su afán de proteger a sus hijos, son unos shomer, van una rayita más para allá. En lugar de proteger, caen en el término sobreproteger. La Biblia no habla de la sobreprotección. ¿Sabían que Dios no nos sobreprotege? ¿Saben que Dios nos protege? Pero Dios no entra en el término de sobreproteger, porque el término sobreproteger no es un término positivo y es un error que constantemente cometemos en nuestro hogar. Sobreprotegemos a nuestros hijos. Entramos en una dinámica peligrosa con ellos. Pero aquí entra este factor, el factor de pedir perdón, el factor del perdón. Y por eso quise tomar este versículo, porque el apóstol Pablo dice: todo lo que siembres. ¿Sabías que tú, aunque no estuvieras al tanto, has estado sembrando? Todos los días, sin que tú te des cuenta, estás sembrando algo. Estás sembrando amor, o estás sembrando rencor, estás sembrando paciencia, o estás sembrando intolerancia. Estás sembrando el involucrarte, o estás sembrando indiferencia. Pero de que estás sembrando algo, estás sembrando. La pregunta es: ¿quieres saber qué has sembrado? ¿Quién quiere saber lo que has sembrado? Bien, por esas 4 personas pueden quedarse, los demás, muchas gracias. No. ¿Todos queremos saber qué hemos sembrado? Bueno, la respuesta es tan sencilla. ¿Quieres saber lo que has sembrado? Checa la cosecha que tienes. ¿Cuál es la cosecha que tienes? Sería demasiado tonto pensar que si sembraste duraznos, dices: ahora sí va a estar buena la temporada de las naranjas, voy a cosechar naranjas. No, mi amigo, si sembraste duraznos, vas a cosechar duraznos. Esto ya es obvio, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones. Ustedes son demasiado inteligentes y no quiero insultarlos de esa manera. Ustedes saben que es obvio. Lo que sembré es lo que voy a cosechar. Quiere decir que si en este momento, en esta etapa de mi vida, que algunos tienen bebés, algunos tienen niños de 3, 4, algunos ya tienen adolescentes, algunos ya tienen jóvenes, algunos ya tienen unos hombrecitos, unas mujercitas en su casa. No sé cuál sea la etapa en la que tú estés, como papá, como mamá, como esposo, como hijo, como hermano. No sé qué es lo que estás cosechando en este momento, pero te quiero decir que si tu cosecha no es del todo buena, quiere decir que no has sembrado correctamente. Porque esta es una ley. Esta es una ley. El mundo así fue creado, la ley de la siembra y la cosecha. Esta es la razón por la que yo exhorto en un mensaje como estos, yo exhorto a los papás, exhorto a los hijos a prestar atención, a que consideres lo que estás sembrando. Y si estás ahorita aquí sentado y estás cayendo en este pensamiento de: ay, si tan solo hubiera. Si estás escuchando este mensaje y estás diciendo: bueno, es que me gustaría, pastor, regresar el tiempo. Me equivoqué, la verdad, los maltraté mucho, la verdad es que no me dirigí correctamente con mi ex, con mi hermano, con mi hermana, no lo sé. Te tengo que decir que es tan común que cometamos errores en nuestras relaciones. Yo te tengo que decir, por ejemplo, que algunos de ustedes saben, y lo hemos platicado mi esposa y yo, que decimos esto de esta manera, que con los hijos mayores uno se equivoca mucho. Con el primer hijo uno se equivoca mucho porque el hijo mayor es nuestro laboratorio, ¿cierto? El hijo mayor es nuestro laboratorio porque estás tratando de ser un padre perfecto. Y en esa línea de querer ser el padre perfecto te conviertes quizá en alguien tan estricto o en alguien tan permisivo. Y el primer hijo le toca experimentar a unos padres primerizos que no saben cómo va a funcionar esto de ser padres. Y entonces llega el segundo hijo y como que uno ya empezó a agarrar el sabor, ya empezó a agarrar la onda. Y platicamos mi esposa y yo, dije, pues un tercero, ¿no? Para ya pulirnos. Y llegó el tercero y llegó la tercera. Y pues ya la tercera, pues como que ya te relajas, ¿no? Porque en el primero quisiste ser el padre perfecto, no equivocarte y cuidaste mucho. En el segundo trataste de pulir eso porque ya te viste que eras muy exagerado. No querías ni que le diera el aire. No, tápalo, cúbrelo, no, ponlo. No, hacías un montón de cosas. Y más si tienes abuelitas, bueno.
Llega la abuelita perenganita, no, mijita, lo que tienes que hacer es esto. Y llega la otra abuelita, no, mijita, así no, lo estás haciendo mal. Bueno. Porque eres tan nuevo en esto que no sabes. Pero ya cuando llega el tercero, en el tercero como que te relajas un poquito, ¿no? ¿Te das cuenta? Piensa, si tú eres papá esta mañana, piensa en que tal vez pudiste cometer un error como esos. No te estoy asegurando que lo hiciste, tal vez pudiste haberlo hecho. A mí me pasó. Uno de mis errores es que yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, con el primogénito, yo cometí el error de ser muy estricto con él. Su madre y yo procuramos ser muy cuadrados, muy estrictos con él, en el tanto de que no hiciera lo incorrecto, en que no desobedeciera. Y bueno, ahora cuando todo hijo mayor hace esto, ¿no? El hijo mayor o el del medio reclama, si hay un tercero, dicen, ¿y por qué con él no? Yo me acuerdo que tú me decías esto y esto, y con él, ¿por qué no lo hiciste así? ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les ha pasado así. Si tienen varios hermanos, los mayores siempre reclaman sobre el hermano pequeño. ¿Por qué el pequeño goza de estos beneficios y bendiciones? ¿Por qué no le diste con la chancla como me diste a mí? ¿Por qué no te enojaste de la misma manera? Mi mamá ha sido diferente conmigo. Bueno. Entonces, ¿te das cuenta? Nos cuesta mucho trabajo entrar en un equilibrio. Por eso es tan importante recalcar el pilar del perdón, porque quiere decir que tú seguramente ya te has de haber equivocado. De eso sí estoy seguro, no sé cuál ha sido el error, pero de lo que sí estoy seguro es que seguramente ya te has de haber equivocado en alguna cuestión con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo. Ya te has de haber equivocado. Y el pilar del perdón es tan importante que lo protejas y que no te conviertas, yo le llamo, en un papá Rambo. ¿Cuántos de aquí conocen a Rambo? Ok. Los que no conocen Rambo, no, les falta ver más cine, muchachos. Rambo es parte de la cultura de Hollywood, ¿no? Es este soldado norteamericano, ya saben, esta imagen del soldado norteamericano que salvan siempre al mundo, ¿no? Y que me encanta porque los papás Rambo, ¿recuerdan a Rambo dentro de su misión? Rambo era un personaje que me causa mucha risa porque Rambo casi no tiene diálogos en las películas. Rambo solamente llegaba con su bazooka, llegaba con su granada, llegaba y corría y se aventaba y se salvaba. Y esa era toda la película. Destruía, lanzaba bombas y corría del lugar y se salvaba. ¿Están agarrando la onda? ¿Los papás Rambo? Los papás Rambo no dicen nada. Simplemente de repente se aparecen en la casa. Avientan la granada y se salen. Y dejan ahí la casa explotando, en llamas. No. ¿O qué tal el papá Batman? ¿No? Los papás Batman con su iPad, con su iPhone, con su computadora, con su celular, todo el día están metidos en su tecnología, viven en su baticueva, no se relacionan bien con la batichica, no son capaces ni de comprarle una batidora a su esposa, algo así. Están enajenados, ¿no? Viajan solos, ¿no? Porque ese es el dilema de Batman, que no quiere que lo relacionen con nadie, porque es como esa película mexicana de que si te quiero ya te chorrié, ¿no? Él no puede amar a nadie porque si ama los pone en peligro. Entonces él no se quiere relacionar con nadie, él está aislado en su baticueva. Podría ser el caso de algunos papás. Un papá Rambo, un papá Batman, un esposo Rambo, un esposo Batman. Bueno, te quiero decir que yo muchas veces me he equivocado en mi matrimonio. Muchas veces me he equivocado con mis hijos. Pero tengo que recurrir a este pilar, al pilar del perdón. Digan conmigo perdón. Muchas veces, ya perdí la cuenta, muchas veces me he tenido que parar enfrente de mi esposa. Y sí, algunas veces me he tenido que arrodillar. Mis hijos lo han visto.
Y he tenido que ver a los ojos a mi esposa y pedirle perdón por acciones, por palabras no correctas, hirientes, de todo tipo. He tenido que pararme delante de mis hijos lo saben, yo los he visto a los ojos y les he tenido que decir, perdóname, perdóname, no he hecho bien las cosas, me equivoqué, no tenía que haberte dicho, no tenía que haberte hecho eso, me equivoqué, perdóname. Si tú estás en este lugar y preguntas, yo puedo restaurar mi matrimonio, yo puedo restaurar el corazón de mis hijos, te digo algo, sí hay una solución. Si puedes recuperar el corazón de tus hijos, quizá de tus hermanos, quizá de tu esposa o de tu esposo, puedes recuperar su corazón, pero no depende de Dios, te lo tengo que decir. Depende de ti, de que tú utilices el pilar del perdón. Y te voy a decir cuál es el problema aquí. Tengo que decirlo porque lamentablemente dentro de nuestra cultura nosotros no sabemos pedir perdón. Yo pensé que sabía pedir perdón, pero la verdad es que yo no sé pedir perdón. No te preocupes, ¿sabes por qué no sabes pedir perdón? Porque a lo mejor fue algo que no viste en tu propia casa. La mayoría a lo mejor puede decir, ni siquiera me acuerdo alguna vez que mi papá le haya pedido perdón a mi mamá. A mí menos. ¿De dónde tú vas a aprender a pedir perdón? ¿De dónde tú vas a saber que el pilar del perdón es importante si en tu casa no te lo enseñaron? No te preocupes, para eso estamos aquí, todos estamos aprendiendo. Que es necesario recuperar este pilar, proteger este pilar, el pilar del perdón. Aprendamos a pedir perdón. No uses, por favor, frases como, bueno, si te ofendí, pues discúlpame, ¿no? Eso no es pedir perdón. Si te he ofendido en algo, si he hecho algo, perdone usted. ¿Así ya cambió? No, tampoco es así. Por cierto, martes 4 de octubre, 8 de la noche, tenemos una cita aquí con Dios. Es el día de expiación, Yom Kippur. Es el día del perdón. Ese día, en la palabra de Dios, está marcado como el día más sagrado. Porque es un día donde nuestra vida está en la balanza de Dios, donde seremos absueltos de su perdón. Y es tan importante estar a cuentas. Entonces yo les recomendaría, aproveche un momento como ese para pedir perdón, pero por favor, hágalo de la manera correcta. Debe ser sincero su perdón, debe ser respetuoso y debe ser a tiempo su perdón. Sincero. Si yo estoy usando este tono de, bueno, si te ofendí, pues perdóname, ¿no? Eso no, mi tono de voz no está diciendo mucha sinceridad ni que estoy mostrando mucho respeto. El perdón tiene que ser trabajo del que va a pedir perdón. Porque a veces caemos en esta cuenta, bueno, sí, yo le voy a pedir perdón, pero pues también que ponga de su parte, ¿no? Tal vez se ha cachado usted diciendo eso. Sí, yo voy a pedir perdón, pero pues también que me ayude, pues ¿cómo quiere que haga todo? No. Si tú quieres pedir perdón, el trabajo es tuyo. Tú tienes que trabajar el perdón. Sincero, respetuoso y a tiempo. Piensa en esto. Es tan importante porque el perdón, colectivo 7, el perdón es de las cosas que más duele en la vida. Si no te duele, quiere decir que no lo estás haciendo correctamente. El perdón es de las cosas que más duele en la vida. Si estás pidiendo perdón es porque en verdad te duele haberlo hecho. Si solo estás pidiendo perdón porque dices, pues ya que se calme, ¿no? Ya que se relaje, ya quiero estar bien, ya olvídalo vieja, ya dame un besito, ya. Híjole, no estás entendiendo nada, no estás entendiendo el mensaje de lo que se trata. El perdón es un pilar que debes de trabajar en tu vida. Papá, mamá, hijo, hija, hermanos, no tengamos miedo de buscar el momento para pedir perdón. Hace algunos años yo recuerdo a un joven que me decía eso precisamente. Dice, yo no me imagino a mi mamá pidiéndome perdón.
Tal vez tú pienses, yo no me imagino a mi esposo, a mi esposa, a alguno de mis hijos pidiéndome perdón, o a mi papá. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y nos tiene que decir lo siguiente porque dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cuál es el fundamento del perdón? El fundamento del perdón es que así como Dios te perdonó, tú tienes la capacidad de perdonar a otros. Los que se saben el Padre Nuestro, ¿qué dice? Y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, piensa en esa frase. Que Dios me perdone así como yo perdono a los que me ofenden. Ah, caray. ¿Acaso será por eso que algunos tienen un cargo de conciencia muy fuerte y sienten que Dios no los ha perdonado? Porque así como han perdonado a otros, sienten que Dios los está perdonando a ellos. ¿Te das cuenta lo importante que es practicar el perdón? Porque cuando tú eres una persona que suelta, una persona que perdona, una persona que tiene el valor de pararse y decir, hijo, hija, esposa, esposo, me equivoqué, perdónenme, fallé, me equivoqué, no quise lastimarte, no quise decirlo. Una persona que practica el perdón sabe que es tan importante, porque si no su familia entrará en una crisis y solo será cuestión de tiempo. Segundo pilar que necesitamos proteger, el pilar de la honra. Y van unidos. El pilar de la honra y el perdón. ¿Por qué? El perdón es tan importante. ¿Por qué? Porque el pilar del perdón nos va a ayudar a restaurar. Papá, mamá, si tú utilizas el pilar del perdón, papá, mamá, esposo, esposa, te va a ayudar a recuperar, a restaurar tu posición en el hogar. ¿Sabes por qué los hijos pierden el respeto de los padres? ¿O los padres pierden el respeto de los hijos? Falta de perdón. Cuando un papá, una mamá practican el perdón y son ejemplo de perdón a sus hijos ven esa posición de autoridad en ellos que dicen, mi papá, mi mamá no es perfecta, no es perfecto, pero reconoce sus errores. Eso es algo de reconocer. Recuperas tu posición de autoridad. Y ya no caemos en esta dinámica donde nuestros hijos nos quieren ver como si fuéramos sus amigos. Nuestros hijos nos quieren ver como si fuéramos sus hermanos mayores. No. Usted siempre será su padre, usted siempre será su madre. Nunca será su mejor amiga. Quítese esa idea porque Dios no lo llamó a ser su mejor amiga. Amigas, amigos, va a tener muchísimos en la vida su hijo, su hija. Pero padre o madre solamente va a tener uno. Uno solo. Usted tiene que recuperar esa posición delante de sus hijos. Entonces, el perdón es un precursor hacia la restauración de la honra en nuestro hogar. La honra es tan importante porque por eso tenemos la esposa contra el esposo que no lo respeta y viceversa, esposo contra la esposa, hijos contra los papás, hermano contra hermano. No hay un respeto, no hay una armonía, no hay una honra. Y quiero dirigirme primero a los hijos. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Los que fueron al catecismo se han de saber muy bien los 10 mandamientos, yo creo que sí. ¿Qué mandamiento es este? ¿Qué número de mandamiento es? Hi-fi. ¿El cuarto o el quinto? ¿Quién da más? Ahí se los dejo de tarea, Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga y buena, una vida larga y buena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una pregunta: ¿por qué consideran que Dios, dentro de todos sus mandamientos, que ya hemos visto que son
más de 613 mandamientos, porque dentro de toda esa lista de mandamientos, Dios nos tiene que poner un mandamiento como este: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué consideras que lo hace? Bueno, porque esa es la tendencia en nuestros hogares desde el principio. El hijo voltearse contra el papá, no honrar a los papás. Hijos, hijas, la palabra de Dios enseña que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Escuchaste cuál es la promesa? Cuando yo honro a mi papá, cuando yo honro a mi mamá, la promesa es que yo voy a tener mucha vida, larga vida, y además dice buena. ¿Sabes qué significa? Que te va a ir bien. Si tú estás aquí sentado y te has hecho esta pregunta o le has hecho esta pregunta a Dios: ¿por qué no me está yendo bien? La promesa es: cuando honras a tu padre y a tu madre, vas a tener una vida larga y buena. Gracias por ese amén. Uno de los beneficios de honrar a mi papá, de honrar a mi mamá, es que voy a tener una vida próspera, bendecida. ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Por qué se me incendia la fábrica de hielo? ¿Por qué las cosas me salen mal? Ahora escuchen esto, esposos. Dios me hablaba esta semana con este versículo, me atravesó. Malaquías 2, 13 al 16. Sean atravesados conmigo, esposos. Quiero que lo vean en la pantalla. Esposos, si tú te preguntas: ¿por qué no me está yendo bien en mi trabajo? ¿Por qué no me están saliendo bien las cosas en mi hogar? Esto es palabra de Dios y es Dios el que está hablando. Dice: además ustedes bañan el altar con sus lágrimas, porque el Señor no hace caso ya de sus ofrendas. Y ustedes no reciben más de su bendición. Y todavía se atreven a preguntar: ¿por qué nos has abandonado, Dios? Les diré por qué. Porque el Señor ha visto que ustedes no han cumplido su compromiso con aquellas mujeres con quienes se casaron cuando eran jóvenes. ¿Qué hago? Yo le pedí perdón al Señor. Este versículo se explica solo. Silencio en la iglesia de Cristo. Tendrías que analizar, esposo. Si no están funcionando las cosas, es que tú no estás honrando a tu esposa, no le estás dando su lugar. Y se lo he dicho a algunos esposos: si con 20 pesos en la bolsa estás tratando mal a tu esposa, no esperes que Dios te dé 100 pesos. ¿Cómo te atreves a pedirle más a Dios y que te bendiga más si estás tratando mal a tu esposa? Dios dice: ni siquiera voy a recibir tus ofrendas, ni siquiera me voy a agradar de ti, porque no estás cumpliendo el pacto. ¿Sí? El pacto son esas palabritas que dijiste cuando te casaste, no sé si te acuerdes. No, yo, mi amor, prometo que voy a estar contigo en la enfermedad, en la pobreza. Cuando las cosas no estén bien, yo voy a estar. Esas palabritas que tú dijiste, ese es un pacto. Dicho sea de paso, si no te has casado, tienes que casarte. Tienes que empezar a poner orden en tu casa. Eso es primordial. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, hay una lógica. Si no hay orden, Dios no va a bendecir nada. Entonces dice aquí, y todavía se atreven a preguntar: Dios, ¿por qué no me está yendo bien? Yo hasta soy pastor, ¿por qué no me va bien? Yo hasta canto y yo hasta hago esto y hasta subo y bajo.
Y Dios dice, ¿y tú te atreves a preguntar? Ingrato. No, estás tratando bien a tu esposa. Y ya me están viendo feo los hombres, no me vean así. Yo solamente repito la Biblia. Échenle bronca ya a nuestro jefe. Si no estamos agradando a Dios en nuestro matrimonio, Dios no nos va a bendecir. Hijos, si no estás agradando a Dios en tu relación con tus padres, Dios no te va a bendecir. Así estés estudiando lo que estés estudiando, así estés donde estés, vayas a donde vayas, tengas los palancas que no, te digo una cosa, la palabra de Dios no se equivoca. Hijos, ¿cómo está tu relación con tus papás? Hijos, ofender a un padre y a una madre te va a salir muy caro. Hijito, hijita, ofender a un padre, a una madre te va a salir muy caro. Es de las cosas que se pagan más caro en esta vida. Ofender a un padre, a una madre. Alzarle los hombros, torcerle la boca, darle la espalda, ignorarlo, no ayudarlo. La vida se va a encargar de cobrarte esas ofensas. Porque, mis hermanos, lo que siembras, lo vas a cosechar. Por eso comencé diciendo eso. Entonces, no esperes que Dios te bendiga si no estás haciendo las cosas correctamente. Hijos, se te olvida, hijo, hija, se te olvida que cuando estás hablando con tu papá, que cuando estás hablando con tu mamá, no estás hablando con tu amigo. Se te olvida que no estás hablando con tu hermano mayor. Estás hablando con una persona que tiene la autoridad para que Dios pueda bendecirte o pueda, se oye mal, maldecirte. Y yo analizaba algo y decía la otra vez esto. Es que los padres muchas veces vamos a darle a nuestros hijos razones para discutir. Porque ya por más de 10 años fuimos líderes de jóvenes, mi esposa y yo. Y la queja constante es que tú no conoces a mi madre. Tú no conoces a mi papá, no, hombre. Pero la Biblia no dice eso. Honra a tu padre y a tu madre si estás de acuerdo. Honra a tu padre y a tu madre si te caen bien, si te llevas bien con ellos. ¿Me explico? Si te dan chance de ir al antro, honra a tu padre. Si te dan mucho dinero, honra a tu padre. Si te compran el iPhone, honra a tu padre. No dice eso la Biblia. No habla del carácter de los padres, simplemente Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia nos aclara a nosotros, papás, no hagas enojar a tu hijo, no exasperéis, no provoques a ira a tus hijos. Es más, yo les tengo que decir que la discusión entre un padre y un hijo es más decisión del hijo que del padre. Porque los papás siempre vamos a querer buscar algo, pero depende del hijo si quiere seguir la discusión o pararla ahí. Dicen, mejor la paramos aquí, porque si le sigo esto se va a poner mal. Porque los padres buscamos muchas veces razones para discutir. Y te voy a dar una razón, papá, mamá. Hay algo inevitable. Estamos envejeciendo. Ayer mientras rasuraba yo mi barbita, tengo un chorro de canas aquí. Y acá ni se diga. Y me veía al espejo ayer precisamente pensando en eso. Dije, wow, ¿cuándo iba yo a pensar que me iba yo a estar quitando las canas de la barba? Papá, mamá, algo inevitable es que tú estás envejeciendo. ¿Qué hacemos? Diría mi madre, hijito, yo ya me estoy poniendo chocha. Sí, y es que hay papás, me decía la otra vez un papá, es que yo ya le di la vuelta a los 15. Y le digo, no, ¿cómo crees? Sí, ya le di la vuelta. 51. La vuelta a los 15, o sea, 51, 15 al revés. Y es que, ¿sabes qué? Yo siento que estoy entrando a una edad donde la otra vez yo entro a mi casa, al patio de mi casa, y veo una plantita y digo, ay, mira esta plantita, le está saliendo una hojita. Ay, ¿cuándo yo iba a estar deteniéndome a ver una plantita y una hojita? ¿Cuándo? Yo dije, no, ya estoy chocheando. ¿Qué onda conmigo?
Ahora ya digo, hay que cuidar esa plantita. O sea, no, sí, ya estoy entrando en otra etapa de mi vida. Y me decía mi amigo la otra vez, me platicaba de su mamá. Dice, es que le hablo a mi mamá y fíjate lo que hace mi mamá. Le marco por teléfono, ya no vive con su mamá, ya tiene muchos años de casado, su mamá ya es algo grande y le marca a su mamá. Y se oye, bueno, mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, hijo. ¿De verdad, mamá, estás bien? No tengo nada, hijo, estoy bien. Mamá, ¿quieres que vaya a verte? ¿Necesitas medicina? ¿Necesitas algo? No, hijo. Nada más te digo algo que si un día llegas a venir a la casa y me encuentras tirada en la puerta, es que quería yo irte a ver, hijo. Híjole, esa no falla. Saben pegar donde duele las mamás y los papás. Mi jefecito santo le gusta toser en el teléfono constantemente también. Porque, ¿saben una cosa, hijos, hijas? Nuestros padres, mientras crecíamos, ellos desarrollaron paciencia y amor. Y estamos entrando en una etapa donde ahora nosotros vamos a hacer que nuestros hijos desarrollen paciencia y amor. Ya no va a ser tan sencillo. Y entonces tendrás que recordar, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Sí, se están poniendo más viejitos, sí, pero tienes que respetarlos, tienes que honrarlos. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan a sus padres cuando les hablen bonito. Ah, no, ¿qué dice ahí? Obedezcan a sus padres cuando les compren el iPhone 14. ¡Ah! Vámonos, ajúa. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a los chiquillos para que no se desanimen. Este es otro pilar. Papá, mamá, nos corresponde proteger el pilar de la honra. Ya trabajamos el perdón, hay que trabajar la honra. Hijos, honra a tu padre. ¿Sabes por qué? Para que te vaya bien, te conviene. Esposo, honra a tu esposa para que te vaya bien. ¿Sabes que la Biblia enseña que las mujeres se deben de sujetar a sus maridos? Dice Efesios. Ahora, ¿cuántos alcanzan a ver esto? Que la Biblia no dice que el marido tiene que sujetar a la mujer. Y yo veo que algunos esposos dicen, no, es que no se me sujeta, se tiene que sujetar. No. De eso no habla la Biblia. La Biblia dice que la mujer se va a sujetar a su marido. Pero ¿sabes cuándo la mujer se sujeta a su marido? Cuando la esposa ve a un líder, cuando la esposa ve a un hombre responsable, honorable. La esposa dice, voluntariamente yo vengo y me sujeto, porque este señor sí es mi marido. Pero cuando el esposo no está siendo responsable, cuando el esposo no trabaja el perdón, cuando el esposo no trabaja la honra y quiere que se sujeten, eso va a ser muy complicado. No va a funcionar, porque no va a funcionar. Ya no me vean así. Vamos por el pilar número 3, el pilar de la comunicación. Deuteronomio 6:7, vamos a apurarnos. Debes enseñarlos a tus hijos. Aquí está hablando de los mandamientos, de la Torá. Le está diciendo a los papás, precisamente Moisés, le está diciendo al pueblo de Israel, debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos. ¿De qué? De los mandamientos, de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando estás en casa, cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Es que mi hijo no me entiende, es que mi hijo no me obedece, es que mi hijo no se sujeta. La palabra de Dios no se equivoca. Tienes que bombardearlo con la palabra de Dios. Aquí entra el factor comunicación. Cuando vas en el camino, ¿qué están haciendo tus hijos y qué estás haciendo tú?
por ejemplo. Bendita tecnología. ¿Saben? Yo a veces he cachado a mi familia que cuando yo voy manejando, ¿saben qué van haciendo todos? Díganme, a ver si adivinan. Sé que la adivinación no es de Dios, pero a ver. ¿Durmiendo? Bueno, fuera. No van durmiendo. En el celular. Volteo a ver a mi esposa y va en el celular. Volteo a ver a mis hijos y van en el celular. Y dije, mira, se consiguieron chofer y toda la cosa. Son listos, los tipos son abusados, o sea, y gratis. Y además nos lleva hasta comer mientras nosotros estamos en el celular. Es maravilloso. No, es peligroso. La Biblia dice que yo tengo que hablar con mis hijos cuando. Si tú dices, es que no sé cuándo hablar con mis hijos, papacito, lee la Biblia. Dice que cuando estés en el camino, llevas a tu hijo a la escuela, trépalo a la camioneta y vele hablando de Dios. Si no quieres hablarle de Dios, ponle la Biblia en audio. Si no quieres hablarle de Dios, ponle la Biblia en audio. Ponle un video de la Biblia, historias de la Biblia, el superlibro, lo que quieras ponerle. Pero pónselo, bombardéalo. Te voy a decir por qué. Porque lo único que va a transformar corazones no son tus buenas palabras solamente. Lo que va a transformar la vida de nuestros hijos es la palabra de Dios. Ay, es que mi hijo está chiquito, él no entiende nada. Eso es lo que tú crees. ¿Saben que muchas veces pensamos que porque nuestro hijo tiene 6 meses, 1 año, pensamos que su espíritu también está chiquito? ¿Saben que eso es una tontería? Porque el espíritu no tiene tamaño. El físico es el que tiene tamaño, pero el espíritu está ahí. El espíritu de ese niño bien que entiende lo que está pasando espiritualmente hablando. Es interesante. Entonces, cuando estás en el camino, yo te pregunto, cuando estás en tu casa, dice la Biblia, ¿le hablas de Dios? Yo te pregunto, cuando se van a dormir, ¿les pones otros videos o los mandas a dormir? Ya, váyanse a dormir, chamacos, tratosos. O les haces una oración con ellos, hablas con ellos. Bueno, no tengo nada en contra de la tecnología, porque la tecnología bien administrada es una gran herramienta. Le paso este tip. Una regla general que usted puede agregar en su casa es el uso del celular. Porque hoy en día el celular es un factor. Porque hoy hasta el perro tiene celular. ¿No? Ya la otra vez, márcale al perro para que venga a comer. No, ya hay una aplicación para que venga. ¡Ay, Dios mío! Ya todo lo queremos hacer con el... Ya todo es con el teléfono, ¿no? Entonces el celular comienza a ser una parte, puede convertirse en algo peligroso si no sabemos administrarlo. Entonces, si usted quiere recuperar comunicación en su casa, haga esto. Que a la hora de la comida, nadie usa el celular. Pero mucho ojo. Que aquí a veces discutimos mi esposa y yo en esto, ¿no? Porque no es que nuestros hijos no tengan, no, hijo, no tengas el celular en la mesa, quita el celular en la mesa, pero tú estás. No, es tu papá, tu mamá, no tengas el celular en la mesa cuando estén comiendo. Si les vas a prestar tiempo y si van a comer juntos, que sea sin el celular. Esta es la oportunidad. Escúchenme, papá, mamá. La comida es el momento. Si tú dices, es que nunca comemos juntos, por lo menos debe haber un día en la semana. Puede ser domingo, puede ser el sábado, puede ser el día que descanses a lo mejor entre semana. Pero siéntate a comer con tu hijo e interésate en las cosas de tu hijo o de tu hija. Desciende al nivel de tu hijo. Y es que hay papás que dicen, ay, no voy a estar hablando de los Power Rangers. No voy a estar hablando de esas cosas. Bueno, tienes que interesarte en el mundo de tus hijos. Tienes que meterte en el mundo de tus hijos. ¿Saben que la Biblia enseña en Génesis 11? ¿Cuántos recuerdan la Torre de Babel? La Torre de Babel es la historia de cómo es cuando el ser humano logra comunicarse, la fuerza que logra obtener cuando todos están comunicados y conectados. Y estaban tan comunicados y tenían tanta fuerza por esa comunicación que decidieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Es una tontería, yo sé. Pero era tanto el apoyo y tanta la comunicación que Dios tuvo que separarlos. ¿Y sabes cuál fue la manera en la que Dios los separó? Les cambió el idioma.
Y entonces Dios les cambia el idioma y entonces no se podían comunicar y eso se vino al fracaso. Y esa es la historia de algunas familias que como cada quien habla un lenguaje distinto. ¿Has dicho esto? Es que como que no me entiende. Y le dices a tu hijo, pues ¿qué hablo inglés o qué? ¿No? Te estoy hablando en hebreo. Dicho sea de paso, ¿quieres un segundo tip para tu comunicación? Algo que acabo de hacer ahorita, por ejemplo, y en lo cual yo tengo que trabajar mucho. Fuera el sarcasmo. ¿Quieres comunicarte con tu esposa? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Quieres comunicarte con tu esposo? Hijo, ¿quieres comunicarte con tu papá? Papá, ¿quieres comunicarte con tu hijo? Algo que tienes que sacar, no solo el celular de la vista, tienes que sacar el sarcasmo. Yo sé. ¿Y saben por qué yo tengo problemas con el sarcasmo? ¿Saben por qué? Porque la vieja escuela de las mamás, ¿saben cómo enseñaban? Con mucho sarcasmo. ¿Qué? ¿Crees que esos zapatos se van a acomodar solos? ¿Crees que la cama se va a tender sola? Eso es sarcasmo. Pero mi sacrosanta madre, ella utilizaba eso, porque esa es la vieja escuela, enseñar comunicarte con sarcasmo para ver si así entiendes, ¿no? Pero les digo una cosa, ese es un error. Les voy a decir otra frase que muchas veces los papás decimos. Yo alguna vez se lo dije a mi hijo, el día que tú me des de comer, ese día tú mandas en esta casa. ¿Qué hay de malo con esa frase? Se pone interesante, ¿eh? El día que tú me des de comer, el día que tú me mantengas, ese día tú mandas en esta casa, mientras tú haces lo que yo te diga. Y ¡pum! Tienes 65, tienes 70 años y tu hijo te está dando de comer. Y ahora eres como un mueblecito en la casa, ya no dices nada, porque ahora el que manda es tu hijo. Perdiste tu posición, perdiste tu autoridad, negociaste tu autoridad por la comida. Perdiste tu autoridad delante de ellos por decir cosas así. Yo lo llegué a decir. Eso es sarcasmo. Porque soy tu madre y punto. Iba a decir otra cosa. Gracias, Espíritu Santo. Ya me imagino, Espíritu Santo. Oh, cállate. Oye, ¿qué? No. Soy tu madre y punto. Y lo haces. Tú haces lo que yo te diga. Y no tengo... ¿Qué? ¿Por qué darte? Y no tengo por qué darte explicaciones. Uy, qué interesante. Yo llegué a usar esas frases. Porque repito, yo tengo esa formación de la vieja escuela y soltar el sarcasmo y soltarlo así para ver si dentro de todo eso lograba yo tener un resultado, pero lo único que obtengo es más rechazo, es más rebeldía, es más desafío de parte de mis hijos o de mi esposa. Porque está errada esa comunicación. La verdadera comunicación es sin sarcasmo. ¿Sabías, papá, que tú sí le tienes que dar explicaciones a tu hijo? A ver, papacito, ven, siéntate, te voy a explicar. Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Y si te estoy pidiendo que hagas esto es por esta razón. Es una explicación. Ya no solamente quieres que te obedezca porque te tiene que obedecer. Eso no funciona. Ese autoritarismo tiene que quedar atrás. En realidad tú tienes que trabajar en esta comunicación donde tú realmente estás trabajando el quererte expresar correctamente. Entonces, Efesios 4:31 dice, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Si ustedes tienen duda, ¿está mal que les hable hacia mis hijos? ¿Tiene amargura? ¿Tiene enojo? ¿Tiene ira? ¿Tienes gritos? ¿Tienes calumnias? ¿Tienes algún tipo de maldad? Está mal.
esa no es comunicación. Y esto nos liga inmediatamente al cuarto y último pilar, el pilar de la disciplina o de la corrección, que aquí es donde yo quiero cerrar. Antes de que me sigan viendo feo, no les voy a decir por dónde me voy a ir. El cuarto pilar es este, el pilar de la disciplina y de la corrección. Este es uno de los pilares que algunos de nosotros lo tenemos olvidado. Bueno, si llegamos a olvidar el pilar del perdón, el pilar de la honra, el pilar de la comunicación, el pilar de la corrección o de la disciplina, híjole, estamos entrando en un tema complicado. Yo te digo algo, si vas a disciplinar a tus hijos, si vas a corregir a tus hijos, tienes que mantener la línea de comunicación. ¿Cuál es la línea de comunicación? Lo que acabamos de leer en Efesios 4:31. ¿Puedes volverla a poner, Jerry, por favor? Efesios 4:31. Si vas a corregir a tu hijo, no lo hagas con amargura. Si vas a corregir a tu hijo, no lo hagas con enojo, ira, gritos, calumnias. Es que me dijeron y por eso ¿no? Es que me dijo tal fulanito y me dijo la maestra y por eso espérate, tranquilo. Les das más veracidad a lo que dicen las otras personas. Espérate, vamos a platicarlo. Algunas de esas cosas a lo mejor están mal o no están bien fundamentadas y tú ya te lo estás ajusticiando. Tranquilo, no es así, no es con ira, no es con enojo, no es con amargura, porque esa no es la verdadera disciplina. Yo les voy a dar un tip. El que menos tiene que perder los estribos al momento de corregir, el que menos debe de perder los estribos, eres tú. Si se trata de corregir, si se trata de disciplinar, el que menos debe de perder los estribos eres tú. Yo le he pedido a veces ayuda al Espíritu Santo, muchas veces, que me calme para hablarle tranquilo a un hijo o a una hija. Porque si no, no se cumple el propósito de la disciplina o de la corrección. Si tu disciplina es con gritos, si tu disciplina es con ira o con enojo, ya fracasaste. No se cumple. Es como si no lo hubieras disciplinado. No funciona así. Aprende a disciplinar a tu hijo manteniendo el tono de tu voz. ¿Cómo es el tono de tu voz? A ver, hijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué me estás desobedeciendo? Te dije que no lo hicieras. No estás atendiendo lo que te estoy diciendo. Ponme atención, por favor. No me estoy riendo, pero no estoy gritando. Tengo que saber hacer esta comunicación con mi hijo. Y muy importante, Colosenses 4:6 dice: tu conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y debes saber también cómo contestar a cada uno. ¿Qué significa cómo contestar a cada uno? Aquí te va. Ataca el problema y no ataques a tu hijo. Ese es el problema. Porque la vieja escuela atacaba todo. Atacaba el problema y atacaba al hijo. Pero la finalidad de la disciplina y de la corrección es atacar el problema, no a tu hijo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que los niños hacen cosas tontas? Sí, los niños hacen cosas tontas, pero eso no significa que sean ¿qué? No son tontos. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Qué? ¿Eres tonto? Eso es atacar al hijo y no atacar el problema. Oye, hijo, lo que hiciste es una tontería. ¿Por qué le pegaste el chicle a tu compañerita en el cabello? Eso es una tontería. ¿Por qué hiciste eso? Y se ríen algunos porque algunos lo hicieron, yo creo. ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Cosas de ese estilo. Entonces es atacar el problema y no al hijo. Hijo, acabas de hacer algo que es desagradable. ¿Sabes que eso es grosero? Hijo, esto que acabas de hacer es algo grosero. Es algo que no se tiene que hacer. Hijo, esto es ridículo. Lo que acabas de decir es ridículo.
Entonces, de alguna manera tú estás corrigiendo, enseñando la disciplina, pero manteniendo el tono de tu voz. Te lo suplico, papá, mamá, esto es importante. Que no se te olvide, papá, mamá, que tú también tuviste 8 años, también tuviste 10 años. Y ya sé, porque muchos estilamos esto, ¿no? Le preguntas a tu hijo, ¿cuántos años tienes? 7. Yo a tu edad tenía 8. Porque ya saben, ¿no? Los papás siempre somos, ¿no? Yo a tu edad, yo ya, no. Sí, claro. Pero no se trata de eso. Cada persona es distinta, cada persona es diferente. Y tenemos que entender que esta parte, no voy a atacar a mi hijo, voy a atacar el problema. Segunda cosa, por favor, no lo corrijas en público. No lo corrijas en público. Y aquí yo te voy a decir que yo lo entendía a la mitad. Pensaba que no corregir en público era no hacerlo aquí, por ejemplo. Pero en la casa lo hacía delante de sus hermanos. Yo ahí me equivocaba, por ejemplo. No lo estoy haciendo en público, lo estoy haciendo delante de sus hermanos. También eso está equivocado. Si vas a corregir, si vas a disciplinar a uno de tus hijos, vas a hablar con él, tómalo fuerte de la mano, llévalo a la recámara, llévalo a la cocina, llévalo donde sueles hablar con él, llévalo. Y te digo, si no tienes un lugar donde hablar con él, deberías tener un lugar. Entonces lo llevas ahí, te agachas, lo ves a los ojos, le dices, mírame hijo, tengo que hablar contigo. Te llamé la atención una vez, te dije, no estés brincando en los sillones, porque te vas a caer. Estás maltratando los sillones. Y la casa es de todos y todos tenemos que cuidarla. Entonces te estás descendiendo a su nivel, estás logrando comunicarte, no le estás dando de gritos. Yo no te estoy diciendo que lo agarres a palazos, yo no te estoy diciendo que lo agarres con la chancla, yo no te estoy diciendo que lo golpees, yo no estoy diciendo eso, porque la Biblia sí dice que hay que disciplinarlos con la varita, pero ahorita vamos para allá. No coman ansias, vamos para allá. Cuando un hijo entra en berrinche, ¿saben que de mis 3 hijos hubo uno que era una, para que quede así en el aire quién fue? Para que no piensen, seguramente. Una por ahí que nos dio muchos problemas con los berrinches, ¿no? Pero eran unos alaridos, ¿no? Entonces, imagínense que yo estaba en la iglesia, estaba yo en la alabanza, estaba yo tocando, estaba yo cantando en la alabanza, mi esposa estaba cantando en la alabanza. Y estos personajes chiquititos que se dicen ser mis hijos estaban aquí adelante, pero estaban juegue. Y saben que mientras estaba la alabanza, mientras estaba el ruido, no pasaba nada, porque nadie lo notaba. Pero llegaba el momento de la adoración, donde todo estaba tranquilito y se escuchaba, y corrían y subían y bajaban y yo estaba así. Me iban y me venían los colores, porque el único ruido que se escuchaba eran mis criaturitas. Y entonces ya nada más decía, en la casa platicamos. Y fueron muy largas pláticas las que tuvimos, muchas pláticas las que tuvimos, porque tuvieron que aprender a autorregularse. Tuvieron que aprender a la disciplina de mantener el control, de mantener el orden en su espacio y tiempo. Porque cuando nosotros decimos, es hora de comer, los hijos quieren jugar. ¿Quién les tiene que enseñar? Hijo, es la hora de comer. Y entonces el esposo dice, yo tampoco quiero comer. Y se va, el otro dice, no, y nadie quiere comer. Nada más la mamá está comiendo ahí en la sala, está comiendo solita. Cada quien come a sus horas, a deshoras, porque no hay la comunicación para decir, es momento de comer. ¿No? Entonces nos sentamos a la mesa y todos vamos a comer. ¿No tienes hambre? Siéntate a la mesa, venos comer entonces. Porque este es el momento en el que estamos juntos. Este es el momento en el que interactuamos, este es el momento en el que platicamos. Entonces, la cuestión de no corregir a nuestros hijos en público es algo muy delicado, porque muchas veces podemos lastimar a nuestros hijos, pero tú tienes que saber el límite,
Porque muchas veces como papás no sabemos cuál es el límite. Yo, por ejemplo, mi esposa y yo teníamos una advertencia, una segunda advertencia, tercera advertencia: préstame tu manita, ven para acá, vamos al baño. Si estábamos en la iglesia, vamos al baño, hijo, tengo que hablar contigo. Tercera advertencia: hijo, te estoy diciendo que te comportes. Estás haciendo mucho ruido, estamos en la casa de Dios, tienes que comportarte. Siéntate, por favor, aguántate tantito, papá. Ahorita no estamos jugando, ahorita no es momento de gritar, ahorita no es momento de saltar. Y entonces lo tomaba de la mano, ya hablé con él, y entonces lo dejaba yo en su lugar. ¿Me funcionó la primera vez? No, mis hermanos. Fue una sesión de repetición y parecía yo caballito de feria, entraba y salía yo del baño, ¿no? Entonces era algo que fue constante, porque esa es mi parte, yo tener que enseñar y tener que corregir. Y entonces llegaba un límite, ya tenía yo el límite, pasó el límite. Hijo, te advertí, te di una, te di dos, te di tres, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Ok, en la casa vamos a platicar tú y yo, y voy a tener que disciplinarte, punto. No vamos a entrar: hijo, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo ves? No, no me llores, papacito, no hagas berrinche, no. Ándale, de veras, hijo. Usted tiene la determinación. Entiendo que muchas veces nosotros no queremos ser demasiado duros, pero caemos en el otro extremo, somos demasiado blandos. Y es que estas personitas son tan inteligentes que pueden trabajarnos y leernos. Nos leen con una inteligencia. Las que son mamás están riendo porque saben que esa criaturita así de chiquita la ven y tiene una agilidad para leer a la mamá y leer al papá, y dicen: mamá no está en oportunidad ahorita, mi papá está en oportunidad, mi papá. Uy. Tu último recurso, papá, mamá, que tienen niños, niñas, tu último recurso es la varita. Sí, la Biblia dice en Proverbios 29, versículo 1, no lo digo yo. Ahora, ¿cuántos saben que esta frase es muy conocida, es bíblica? Padre que ama, ahí no se la saben. Padre que ama, no se preocupen, padre que ama, disciplina. Dios nos ama, ¿y qué creen que hace Dios con nosotros? Mis hermanos, cuando nos toca, ni modo. Pero eso no significa que luego nos tocó. No, cuando nos toca es que en realidad no pusimos atención o no quisimos obedecer, porque Dios dijo: advertencia número 1, usted se está saliendo del carril. Advertencia número 2, te estás yendo mal. Advertencia número 3, tendrás consecuencias de esto. De eso no nos fijamos, de eso no lo vemos a veces, pero cuando ya tenemos la situación encima, decimos: ¿por qué? No, bueno, es que se llama disciplina. Dios de alguna manera te tiene que decir: hey, mijito, enderézate, es por acá, te estabas yendo por otro lado, es de este lado. ¿Qué es lo que dice Proverbios 29:1? El que se pone terco, cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Pónganse de pie, por favor. El que se pone terco. ¿Ustedes creen que la reacción que nuestros niños hoy tienen, o nuestros adolescentes, o nuestros jóvenes hoy tienen, es algo nuevo? No, Salomón, desde mucho tiempo atrás, dice: el que se pone terco, cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Es decir, cuando una persona reacciona mal, un hijo, una hija, reacciona mal ante la disciplina, tenemos que prestar mucha atención, porque lo que la Biblia dice es que puede venir destrucción a su vida, puede venir algún mal a su vida, porque no está atendiendo a la disciplina de la vida, a la disciplina de un padre o de una madre. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a sus impulsos, y escuche esto, el sabio acaba por refrenarlos. Lo que acabo de decir, autorregulación. ¿Sabes lo que hace una persona sabia? Sabe regularse, sabe controlar sus impulsos. Ahí es donde tenemos que trabajar, papá, mamá, en la corrección, en la disciplina. Ahora escucha Proverbios 29:15. La vara de la disciplina
Aquí está nuestro personaje estelar, la varita de la corrección, de la disciplina, la varita del amor, como le quieran llamar. Hace al hijo entendido, dice aquí, pero el hijo consentido. Escuchen, papás, mamás, el hijo consentido es una vergüenza. Es una vergüenza para su madre. Eso lo dice la Biblia. Entonces, si a lo mejor estás batallando, yo sé, todos los papás entramos en este dilema, no ser demasiado duros, pero tampoco quiero ser demasiado blando, y no encuentras el equilibrio, y a lo mejor en lo que tú estás buscando ese equilibrio te vas a equivocar, vas a fallar, pero es necesario que recuerdes que el propósito de la corrección, de la disciplina, es pastorear el corazón de tu hijo. Si tú quieres disciplinar a tu hijo porque te quieres desquitar, si tú quieres corregir a tu hijo porque te hizo pasar un mal momento, esa no es la razón. De eso no se trata. Si tú quieres disciplinar a tu hijo es porque, número uno, hay una consecuencia a lo que hizo, eso es lo que le estás enseñando. Y número dos, quieres pastorear el corazón de tu hijo. ¿Qué significa pastorear el corazón de tu hijo? Que vas a estar con él en el proceso de la disciplina. ¿Saben que la Biblia enseña esta relación de Dios con el pueblo de Israel? Dios diciéndole a Israel, no te vayas con esos dioses, no idolatría, no comas esto, no vayas allá, no hagas aquello. Dios advirtiéndole, ¿y qué hace Israel? Se iba. Y entonces Dios dice, hay una consecuencia a eso que hiciste. Voy a permitir que tus enemigos vengan y te destruyan. Hay una consecuencia. Pero ¿qué hacía Dios? Dice, pero si tú clamas a mí cuando estés en medio de esa dificultad, yo te voy a ayudar. El proceso de la disciplina y de la corrección, no podemos olvidar pastorear el corazón de nuestros hijos. Así que, papás, pilar número 1, ¿cuál fue? Perdón. Tengamos el valor. Papá, mamá, ve a los ojos a tus hijos. Si te equivocaste, si no hiciste bien las cosas. Esposa, perdóname. Hijo, perdóname. Hija, perdóname. Suegra, váyase a su casa, por favor. No. Para que despierten, porque ya se me están durmiendo. No, es el valor de recuperar este pilar tan importante. A lo mejor lo tienes olvidado ese pilar, pero es un pilar, es un fundamento, lo tienes olvidado. Ven, recupera este pilar, vamos a recuperar este pilar, el perdón. Honra. Sientes que ya perdiste la autoridad con tus hijos, no sientes que tienes autoridad en tu casa. El perdón es el precursor para la honra. Comunicación. Quita de tu comunicación el sarcasmo. Quita de tu comunicación el atacar a tus hijos. Muchos papás entran al mundo de sus hijos para criticarlos, para decirles que no están bien. Solamente entras al mundo de tus hijos para burlarte de ellos, para hacerlos sentir mal. Eso no es comunicación. Y por último, es necesario que en toda casa exista la corrección y la disciplina. No críes hijos, no críes una familia, no tengas una familia que no entienda que para toda acción hay una reacción. Para toda acción hay una consecuencia. Eso nos tiene que quedar más que claro. Si estás cerca de tu familia, te voy a pedir que abraces a tu familia, cabeza de hogar, mamá, papá. Vamos a abrazar a nuestra familia. Gracias al equipo de alabanza que están aquí. Van a cantar el mariachi loco o algo así, ¿no? Muy bien. El primer versículo con el que comenzamos, Proverbios, a ver DJ, 24:3, dice, una casa se edifica
con sabiduría. Nadie te va a venir a edificar tu casa. Nadie les va a venir a edificar su casa. Todos tenemos que meter las manos para edificar nuestra casa. Es que es la obligación de mi mamá. Es que es la obligación de mi papá. No, señores, es la obligación de todos. Aquí no dice, y los papás van a edificar la casa. No, dice ahí. Haz tu parte, hijo, haz tu parte, hija, haz tu parte, papá, haz tu parte, mamá. Es así como funciona. El problema es que cuando alguien no está haciendo su parte, ahí es donde encontramos el problema. Vamos a hacer nuestra parte. Papá, trabaja el perdón. Mamá, trabaja el perdón. Hijo, trabaja el perdón. Si no has estado obedeciendo, has estado alzando de los hombros, ya ni pelas a tu papá, ya no pelas a tu mamá, los retas, los desafías. Hijo, lo estás haciendo mal. No te va a ir bien, no te va a ir bien, de verdad. Queremos que te vaya bien. Y yo te mando todo. Queremos que seas prosperado, queremos que seas bendecido. Queremos que las cosas te salgan bien. Pero la clave es la honra. Si no hay honra, no hay éxito, no hay bendición. A donde vayas. Comunicación. ¿Cómo te estás comunicando? Papá Rambo, papá Batman. ¿Cuál es tu comunicación? Y a lo mejor el pilar de la disciplina está abandonado, el pilar de la corrección está abandonado, porque tú dices, es que a mí me corrigieron muy feo. Es que a mí mi mamá me daba con la chancla, mi mamá me daba y me abría y me rompía y me deshacía y me volvía a armar. Ok, ya sé, tú no quieres repetir eso, eso está muy bien, eso es un exceso, es un extremo, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que los principales formadores y disciplinadores somos nosotros. Hay que enseñarlo. Empieza contigo la corrección y la disciplina.